tal, Agustín y Guadalupe? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia de la radio. Buen día, Beatriz. Este discurso político tan vehemente, eh, advierto que traspasa determinados límites y ustedes han advertido que ciertas publicaciones presidenciales se constituyen en amenaza. ¿Cómo es esto, Beatriz? Sí, nosotros hemos evaluado que lo que ha retuiteado o reposteado el presidente de la Nación, siendo precisamente por la investidura que tiene el presidente, claramente puede pensarse como una amenaza a todos aquellos que hoy estamos comprometidos en esta situación conflictiva en las universidades, pero también a aquellos bueno, que no piensan como el presidente, ¿no? La amenaza no es liviana porque básicamente, clara, o sea, expone y dice, después no lloren derechos humanos y lesa humanidad. Estamos hablando de los dos crímenes o violaciones más importantes que justamente tienen al Estado. El protagonista, la definición de un crimen de lesa humanidad es precisamente la presencia estatal, que es quienes justamente deben velar por el cuidado, integración física y psíquica de todos sus ciudadanos. Me parece que no es algo que podamos tomar livianamente, no lo podemos tomar como una expresión más, porque es el presidente la que lo hace. No tiene que ver con la libertad de expresión. Uno cuando ocupa un lugar de responsabilidad política, funcionarios, intermediarios culturales, lo que fuera, sabe que la palabra y su discurso construye sentido, genera sentido en la sociedad y a quien comunica y al receptor, y por lo tanto nosotros creemos que bueno, que la justicia debe poner un límite, debe de alguna manera, bueno, tratar de que tomar recaudos para que esto empiece a tener un cauce, y a nosotros nos preocupa básicamente, sobre todo por el momento en que estamos viviendo en las universidades. Uh-huh. Sí. ¿Cómo se plantea la sesión extraordinaria del Consejo Superior en la jornada de mañana? Entiendo que va a ser en la ciudad de Cipolletti, Beatriz. Frente Sí. al hecho que políticamente o institucionalmente está consumado, porque la ley fue aprobada por el Congreso, vetada por el presidente y después el Congreso no pudo revertir el veto. Frente a esa consumación de los acontecimientos, ¿qué queda por delante? ¿Cómo es? Nosotros, tanto las universidades en sus autoridades, como también las centrales sindicales, las federaciones universitarias, estamos pensando, bueno, que este es un tema del presente, es de hoy, porque, bueno, la lucha por el presupuesto 2025 se está discutiendo ahora mismo también en el Congreso. Con el presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo Nacional, nosotros como universidades, la nuestra en particular, no vamos a poder funcionar el próximo año. Nos están justamente recortando casi entre el 40 y el 50% de lo que hemos solicitado. La propuesta del Ejecutivo es en un cálculo bastante restrictivo, sin posibilidades de, bueno, de incrementar estos montos por la propia filosofía político-económica que manifiesta el gobierno. Y por lo tanto creo que las universidades en donde estamos parados es en esto, no es solo ya un veto que se rechazó, sino ahora, bueno, velar porque el presupuesto 2025 no sea el que presentó el Poder Ejecutivo Nacional y se acerque más al presentado por el Consejo Interuniversitario. Sí. Beatriz, ¿cómo estás? Guadalupe te saluda. ¿Qué tal? ¿Tuviste algún comunicado de algún funcionario a nivel nacional luego de esta denuncia? No. No tuve ninguna comunicación y calculo que seguramente será a partir el que tiene que tipificar esto es el fiscal, así que tal vez en el día de hoy sea el fiscal el que genere algún tipo de novedad. No creo que se genere por el ámbito de los funcionarios nacionales. Uh-huh. ¿Cómo evalúa este clima de mayor, el discurso político con este grado digamos, con estas características tan, yo digo vehemente, porque no quiero utilizar ni el término agresivo ni violento, eh, pero capaz que sea lo más atinado, usted dígame si me equivoco o no. ¿Cómo caracteriza este clima en donde la intolerancia aparece nuevamente a flor de piel? Y digo nuevamente porque en otras ocasiones también se ponía fotos de periodistas para escupirlos, como de la misma manera que hoy escupe el presidente por las redes sociales a algunos periodistas.
Entonces, ¿cómo evalúa, digamos, este clima, Beatriz? A mí me parece, lo digo más desde el punto así como historiadora, yo creo que la novedad de esto está en que es la figura presidencial directamente la que activa, agiliza y funcionaliza este tipo de discurso. Eso es la novedad, ¿no? O sea, uno puede, los distintos momentos de la historia argentina, uno puede encontrarse con mayor o menor conflictividad social, protagonizada por los gremios, protagonizada por las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Lo que yo creo es que me parece que en este contexto la novedad está en que es el presidente el que gestiona esto, y bueno, y de alguna manera da aire también a otros grupos que yo los voy a llamar paraestatales, porque para mí la red de troll que activa y engendra odio y fake news, etcétera, está teniendo ya características de organización paraestatal, porque no son funcionarios del Estado, pero sí son pagados por el Estado. También es cierto que existieron siempre, desde que están las nuevas tecnologías y las redes sociales funcionando a full. Sí, pero ahora están organizadas. Antes no. El problema es ese. Antes me dice usted que no. No, yo creo que no, que antes no funcionaban organizadamente. Acá directamente hay una organización clara que incluso se ha mostrado que bueno, que tiene funciones dentro de la Casa Rosada y bueno, y que justamente replica y actúa con características que bueno, por ahí en el tiempo habrá que estudiarlas más, pero con características que a mí me hacen acordar a otro tipo de situaciones en que el Estado se desdobla, ¿no? Tiene una parte pública y una parte que juega más en la clandestinidad. Creo que hay algunos vehículos de comunicación que están teniendo esa función. Me parece que esa novedad hace que, y además la permanente idea de generar que esto es igual a los 70. En los 70 estamos en un contexto absolutamente distinto. Yo le escuchaba al jefe de gabinete en radios que ha estado participando, y hablando de las tomas de los años 70, estamos hablando de una realidad donde estaba la dictadura militar, donde estábamos, o sea, hay situaciones muy absurdas, pero creando un clima que no tiene absolutamente nada que ver, que no estamos en ese contexto, y que es más, la solución para pacificar esto estuvo hace 2 semanas en el Congreso, y los responsables de no tomarla fue precisamente el gobierno y bueno, y sus aliados parlamentarios. Me parece que no hay mucho más para pensar. Yo creo que sí, lo que tenemos que hacer todos y todas, y quienes ocupamos lugares importantes, es bueno, trabajar para ordenarnos, para pacificar los discursos, para no permitir que justamente se generen este tipo de situaciones violentas como pasó en la Universidad de Quilmes, estar muy atento. Mi responsabilidad es cuidar y proteger fundamentalmente a los estudiantes, docentes, no docentes, graduados que trabajan en la Universidad Nacional del Comahue. Yo no pierdo de vista que tengo esa responsabilidad y creo que bueno, que ayuda a que los comunicadores también ayuden a bajar un poco el tono del conflicto. No le eche la culpa a los periodistas, siempre tenemos... No, para nada, para nada. No estoy echando la culpa a los periodistas. Es más, no estoy echando la culpa a nadie, solamente señalé, y por eso lo vuelvo a decir, la novedad de este tiempo es el discurso que emana desde la máxima autoridad, que es el presidente de la Nación. Sí, y además también me parece que se está dando como un clima de violencia, y es este mismo aval que se genera desde el mismo poder, del poder ser violento, y no estoy hablando de ciertos sectores, sino que ya se está viendo en toda la sociedad, sea el partido político que sea, se está viendo violencia, y las redes sociales los profundizan aún más. Sí, yo creo que la nota que sacó Roberto Gargarella el 13 de octubre, que salía publicada en el Diario de la Nación, me parece que es precisa. Nosotros tomamos esa nota para también dar parte del fundamento de nuestra denuncia, porque la humillación constante, el insulto, la mentira discursiva no es un problema de vehemencia, Agustín. Creo que ya tiene una intención de generar de violentar a la sociedad para generar algún rédito. ¿Cuál? No lo sé todavía, o puedo intuirlo, no lo podría asegurar, pero me parece que no es un problema de
de vehemencia, porque desde que comenzó este gobierno no ha parado de insultarse a periodistas, diputados, rectores, funcionarios, el Papa, a quien sea. Ujú. Em, Entiendo que es un cambio de época. Usted como historiadora quizás lo sepa mucho mejor que yo, ¿no? La violencia y la política siempre estuvieron de la mano. ¿Por qué? Porque una es funcional a la otra, porque y la otra son necesarias, porque se asisten mutuamente, porque ahora están más expuestas por las redes sociales. No, yo creo que la violencia y la política no se necesitan. Me parece que cuando comienza la violencia política es cuando ha fallado justamente la convivencia democrática. En los historiadores siempre hay una discusión, hay una discusión muy fuerte, que es cuándo comienza la violencia política en la Argentina, ¿no? Y ahí no hay bibliotecas, hay miles de bibliotecas para esto. Si empezó con el golpe Irigoyen, si fueron los bombardeos en la Plaza de Mayo, si fue en los 70, si fue mucho antes, etcétera, etcétera. Es muy difícil, pero ponerle una fecha de inicio a la violencia política, pero lo que sí sabemos, y en eso sí hay un consenso historiográfico y creo que también un consenso cultural, es que la presencia de la violencia política es la anulación de los mecanismos de convivencia democrática. Y cuando eso empieza a estar, estamos teniendo ahí que reparar. Nosotros en la Argentina, creo que del 83 en adelante, lo teníamos muy claro. Los más viejitos teníamos muy claro que ese era un pacto de sociedad que no se podía quebrar. Dentro de los canales democráticos todo, por fuera nada. Claro. Le hago una pregunta, alguno va a decir, che, qué jodido que sos para preguntar ese tipo de cosas. No es esa la intención, sino entender lo que pasa, digamos, en este clima. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el ámbito universitario, que no se refleja en la universidad lo que se refleja en el resto de la sociedad, que ha votado mayoritariamente a una gestión como la de Milei, con más del 50% de los votos, y no hay agrupaciones prácticamente estudiantiles en la universidad, mucho menos en la del Comahue, que representen ese sector? Y aquí le pido una mirada analítica de por qué está ocurriendo eso y si en todo caso eso no es también una manifestación de cierta intolerancia institucionalizada. Sí, bueno, en principio yo creo que en Neuquén, por ejemplo, Milei ganó con el 60%. Por lo tanto, de cada 10 ciudadanos que votan, 6 lo votaron. A mí no me cabe duda que eso sucedió también en la universidad. Es decir, seguramente en la universidad hubo mucha gente que lo votó. Así que me parece que eso está más que claro. Que no se hayan organizado como identidad libertaria, yo creo que tampoco lo veo fuerte al Partido Libertario en Neuquén, porque si bien tuvo un alto acatamiento, por ejemplo, en el sector de los petroleros, tampoco encuentro que haya agrupaciones obreras o sindicales que se identifiquen como libertarios. Y eso no creo que sea una cuestión de intolerancia sindical ni que sea una cuestión de intolerancia dentro de la universidad. Me parece que no, yo analíticamente, como usted me pedía, no iría por ese camino. Creo que hay gente que vota, que se identifica evidentemente con las ideas libertarias, pero que entiende que, bueno, que en la organización o la forma partidaria no es lo que lo convoca. Y en el caso de las agrupaciones del Comahue entiendo que tampoco han llevado a cabo eso por esa misma razón, porque tal vez, bueno, no olvidemos que incluso las figuras nacionales de los libertarios han venido acá a tratar de organizar el partido y el partido todavía no tiene forma, ni en Neuquén ni en Río Negro, no lo sé, pero en Neuquén no. Me parece que tiene más que ver con eso. Capaz que, no sé si en el tiempo, si de acá a 4 años, si se avanza, capaz que se forme una agrupación libertaria, capaz que haya un partido libertario activo en la provincia, pero me parece que no tiene que ver ni con el adoctrinamiento, ni intolerancia, ni sesgo ideológico, tiene que ver con una realidad que es regional y provincial para la mayoría de los sectores que vivimos acá. ¿Qué va a declarar el Consejo Superior en esta extraordinaria del miércoles, Beatriz? Creo que la intención es recoger todas las declaraciones que han hecho los consejos directivos entre ayer y hoy, digo hoy porque hoy hay algunos todavía por hacer, se han reunido de las unidades académicas y han hecho declaraciones en función del rechazo al veto,
propuestas respectivas que tienen que ver con el presupuesto 2025, así que la idea es que mañana vamos a recoger todas esas declaraciones, vamos a tratar de unificar una como parte del Consejo Superior, y seguramente también vamos a darle expresión, si se quiere, a cómo vamos a seguir trabajando para el presupuesto 2025. Le agradezco mucho la gentileza de atendernos, Beatriz.